bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla, donde sostengo charlas con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión tengo aquí en la librería, y agradezco la presencia de Eréndira Derbez, que escribió un libro que a mí me gustó mucho, que creo que es muy importante, que es Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Eréndira, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por abrirme sus puertas. Eréndira, cuéntame primero, ¿por qué es importante hablar de Inés Amor? No sé si la palabra es importante, lo mío era como una adicción, esta compulsión, o sea, yo tenía que escribir de Inés Amor, porque me daba mucho, o sea, además de muchísima curiosidad, que eso es algo como muy importante para todo proceso de investigación histórica, la curiosidad es en general para todo proceso, pero además me daba mucho coraje que no hubiera algo escrito sobre ella. Había poquitito, pero no había como algo tan, o sea, realmente concentrado en ella, dándole el tiempo y la energía que merece. Y me obsesioné y dije, tengo que escribir algo sobre ella porque me parece una mujer interesantísima, brillante, que ha sido un pilar para las instituciones de la cultura en México, que transformó el mercado del arte, que transformó los museos de México y de otros países, las colecciones, la manera de entender el arte mexicano o el arte creado en México por artistas de otras partes. Y dije, pues me obsesioné, tengo que hacer algo. Soy una persona muy obsesiva y tengo monotemas, así que te imaginarás. Y luego, además, hay una parte donde hablas y dices que como ella era también una mujer muy ordenada, muy obsesiva, y yo creo que una de las cosas que se agradece en el libro es que yo como lector neófito pueda leerlo de un jalón, pero tienes todas estas notas, toda esta bibliografía que, como tú dices, apela a la curiosidad y puede ahondar en que ciertos lectores ahonden en su conocimiento de Inés Amor, ¿no? Pues, gracias por decirlo de las notas. Realmente esta es una investigación que fue una tesis de posgrado, y yo cuando la estaba yo siempre tengo ese problema cuando escribo, cuando escribo académico me regañan, bueno, me dicen, es que esto es muy poco académico, ¿no? Tienes que escribir más con estas fórmulas más serias. Y cuando escribo no académico me dicen, esto es muy académico. O sea, cuando hago guiones, por ejemplo, para radio, podcast, me dicen, no, cambia el lenguaje. Entonces, como que siempre estoy en ese aprender registros. Y cuando estaba escribiendo esta tesis me decían, es que esto es como... Bueno, había gente muy cruel que me decía, esto es un anecdotario, esto no es histórico, esto no tiene estructura. Y yo decía, es que no quiero, o sea, yo no se los decía así como no quiero hacer una tesis, pero sí pensaba como, yo quiero todas las herramientas que me permite escribir una tesis, o sea, que me permite la academia para escribir una tesis histórica, pero no quería hacer un libro académico tan árido y tan especializado y tan serio. Uno, porque yo no soy así, o sea, mi forma de aproximarme a la academia es, no diría desorganizada, pero es muy distinta. O sea, no soy una persona... Buenas tardes, licenciado, nunca se me ha dado eso. Y la otra es que para mí era muy importante promover su figura y hablar de ella como un acto también de justicia histórica, no solamente de ella, sino de muchísimas mujeres y personas que han sido totalmente borradas de la historia. Y para mí tenía mucho más sentido escribir un libro amigable, o sea, un libro para cualquiera. Y eso además, como tú dices, se nota en el libro. Es un libro que se lee de una manera muy sencilla, de una manera que te vas, cuando menos te das cuenta ya lo terminaste. Esto te vuelves empático con muchos de los personajes, ¿no? Porque finalmente creo que, como tú dices, cuando la academia es muy ortodoxa se vuelve muy aburrido el asunto, y creo que nunca me imaginé el hecho de que esto fuera en un inicio una tesis, ¿no? Por lo mismo, porque es un libro que se lee de una manera muy, muy agradable. Y me imagino que independientemente de la investigación sobre Inés,
pues está toda la investigación sobre las hermanas Amor, ¿no? Uf, o sea, esto es un problema para mí porque estoy por empezar otra tesis y quiero hacer una tesis paralela que sea de Carolina Amor. Creo que todas las hermanas Amor son maravillosas. Obviamente, pues la más conocida es Pita Amor, que supongo que hay un libro de ella por aquí, porque era una mujer mucho más pública, abiertamente buscaba esa atención, digamos, que eso está bien, no lo critico, a diferencia de Inés y de Carolina, que eran mucho más del backstage, o sea, como muy, muy escondidas en ese aspecto. Pero en este momento mi obsesión latente, porque no me he metido a hacerlo bien, es Carolina Amor, que fue realmente fue quien fundó la Galería de Arte Mexicano, luego se lo pasa a Inés, fue la fundadora de la Prensa Médica Mexicana y también fue parte del comité que fundó Siglo XXI. Era un personajazazo. Pero además, en el caso específico de su relación con Inés, era como la provocadora, ¿no? Ella empieza de periodista y luego va Inés de periodista, ella funda... Bueno, era más grande también. Sí. Sí, yo no sé si o sea, yo lo que veo por las entrevistas que he tenido con familia y por lo que he visto en los archivos es que en las cartas es que eran muy amigas, o sea, tenían una relación realmente sorora muy bonita y eso me encanta porque también demuestra la importancia de la cooperación entre los personajes y no esta competencia tóxica en la que de repente estamos muy metidos todos, sino que realmente ella, o sea, Carolina Amor crea estas instituciones tremendas como la Galería de Arte Mexicano, la Prensa Médica, pero siempre en colaboración con Inés o con otros artistas, y eso me encanta. Me encantaría conocerla. Si pudiera hablar con fantasmas, ella sería como... ¿El número 1? Pues ahí tengo una lista. Sería la tercera, segunda. Ok. Y luego, cuéntanos cómo, además, Inés se hace cargo de la galería sin mucho conocimiento o sin ningún conocimiento, cómo va construyendo y lo vuelve una de las instituciones más importantes para los artistas, como dices, mexicanos, para el arte mexicano, para los extranjeros que venían a México, los exiliados. Y una cosa que es muy importante, cómo profesionaliza y hace que... Hay una parte donde citas a varios testigos que dicen... Gracias a Inés Amor podemos hoy cobrar lo que cobramos y no ser el artista que está ahí nada más esperando que lo reconozcan después de muerto, ¿no? Sí, o que le den un contrato del gobierno y que solo se lo dan a poquitos. Creo que, o sea, sí, justo ella profesionaliza porque también tiene ese chance de inventarlo todo, porque sí había por supuesto el trabajo de Mirashi o de Francis Thor, que esa es otra que me urge investigar, Mirashi igual. Sí había esfuerzos galerísticos, por decirlo de alguna forma, pero esta profesionalización que creó Inés y esta estructura y este sistema y esta capacidad de compraventa internacional, no diría que ella la inventó como tal, pero ella agarró de todas partes para formarla. Y también creo que en eso se demuestra la importancia del acceso a la educación de las mujeres. O sea, ella no pudo acceder a estudios universitarios, como muchas mujeres o hombres en esa época, pero sí tuvo acceso a educación bilingüe. Y el hecho de que, o sea, su familia pierde dinero, pero no pierden este capital cultural, por decirlo así, y el hecho de que ella pudiera hablar en otros idiomas y comunicarse con personas en Estados Unidos, en los museos, como Barr en el MoMA, permitió que ella también creara un mercado internacional desde México. Y eso es muy bonito el archivo. Les recomiendo seguir la cuenta, es ArchivoGam en Instagram, que puedes ver como telegramas con agentes aduanales, se está peleando porque no le han pagado un Gerso, se desapareció un Picasso, o sea, cosas muy interesantes. Y de alguna forma ella está aprendiendo sobre la marcha y está haciendo escuela sobre la marcha. Está haciendo escuela, pero además una parte que ya mencionabas que es importante, esta forma de cooperar y de saber trabajar en equipos, aunque no sean equipos que estén dentro de una misma institución del todo, ¿no? Esta
colaboración con Mishrashi que tú mencionas en el libro, y por un lado en un momento sí van juntos y luego cada quien por su lado. Pero eran muy amigos. Sí. Y también algo que me gusta mucho de Inés es que, por ejemplo, ella siempre reconoce como yo de Mishrashi aprendí muchísimo, de Diego Rivera aprendí muchísimo, pero también les puse límites, sobre todo a Diego Rivera. Y es que eso también es, o sea, de repente creo que no hablamos de la importancia de la amistad en la creación de instituciones, que puede también ser muy negativo, o sea, el nepotismo y las relaciones que hay entre los mismos amigos en puestos de poder que podemos ver en muchas instituciones culturales o políticas de México, pues sí, son tristes, pero también el hecho de que haya relaciones no de competencia, sino realmente amistad, de colaboración, en la historia del arte en México ha sido crucial, o sea, y por eso tenemos el patrimonio que tenemos artístico, y ha sido mucho por las conversaciones entre artistas, no solamente en México, sino fuera de México y que vienen a México. Coyoacán es un gran ejemplo de esa relación, de esas relaciones. Y la otra parte que es interesante es cómo también, si bien tiene tratos con instituciones públicas y con el gobierno, también sabe de repente privatizar y decir esto sí, esto no, y hace esta parte de la profesionalización no solamente en el mercado económico, sino también en la forma en cómo ver y distribuir el arte, ¿no? Sí, yo creo que más que ponerle límites, sí, esto no, el gobierno mexicano no sabía qué hacer con, o sea, estamos saliendo, o sea, yo sé que es un debate entre historiadores, pero digamos que la revolución, por decirlo así, termina con el cardenismo, que eso es algo que algunos dirán. Yo no me voy a meter en sus debates, pero es un país muy nuevo, postrevolucionario, con nuevas ideas, con instituciones solidificándose, cosas muy buenas, cosas muy malas pasando al mismo tiempo. Y el gobierno no tenía la capacidad, las instituciones, para desarrollar políticas culturales, sí, obviamente la CEP, etcétera, pero no meterse en el mundo del arte como lo puede hacer Inés Amor o Carolina Amor. Y tampoco hay por lo que hemos visto, tampoco hay tanto interés de muchas personas, que era como, no, bueno, el arte es algo palaciego, esto no es revolucionario, etcétera. Con un doble discurso siempre, o sea, Diego Rivera es un gran ejemplo de, por un lado, el arte tiene que ser revolucionario, pero por otro lado cobro en dólares y muy bien, y no dejo que nadie más le entre a mi negocio. Entonces yo creo que lo que ella hizo muy bien más bien fue ser un contrapeso al Estado todo el tiempo y colaborar con el Estado, o sea, no se pelea, solamente es, pues la galería está aquí, yo hago esto y puedo negociar con ustedes o puedo ayudarles, y eso es interesante, sobre todo, por ejemplo, pensando en las exposiciones internacionales, porque para el discurso, que luego lo veremos décadas después, pero para el discurso cardenista era muy importante mostrar la grandeza de México para temas de diplomacia cultural y que al final de cuentas es esto que le llaman soft power, para demostrar el poder de México y los ancestros de México, o sea, todo el legado. Perdón, de repente trabajo en inglés, entonces de repente estoy traduciéndome, es terrible, perdón. Y esto me parece muy importante porque al final de cuentas, una vez más demuestra la enorme capacidad que tenía para colaborar y que al final de cuentas la gestión cultural es colaboración. ¿Y cómo le afecta, para bien o para mal, el tiempo de guerra y toda la ida y venida de artistas? El tiempo de guerra en Europa. El tiempo de guerra en Europa, pues, sí, la segunda. Es terrible la Segunda Guerra Mundial, no quiero decir que para nada voy a hablar bien de ella, pero al mercado del arte en México le vino muy bien. Porque, y no estoy haciendo un eufemismo de la guerra, no, esto es terrible. Pero, por ejemplo, si Europa está Europa, ciertos países de Europa están o en guerra o con gobiernos totalitarios y fascistas, la posibilidad de expresión de los artistas es muy limitada, si no es que inexistente. Y entonces pasan dos cosas muy importantes que a México, en términos culturales y académicos, les hizo muy bien, que fue la llegada de artistas exiliados. Usualmente hablamos mucho del exilio español, pero también tenemos que considerar, por ejemplo, Wolfgang Palen era austriaco, Leonora Carrington yo la considero exiliada, aunque fuera inglesa, por las
todos los movimientos que tiene que hacer. Ella tiene que salir huyendo, pues es inglesa, o sea, Ali Raón, etcétera, o sea, artistas de distintas nacionalidades que llegan a México y que en la galería encuentran un espacio que les abren las puertas, sobre todo en un momento de este contexto posrevolucionario en el que los discursos nacionalistas se rentan muy bien, y eso también incluye xenofobia y discursos anti extranjeros, que obviamente también tiene que ver con un tema de envidias y de poder. O sea, por ejemplo, el hecho de que le hicieran fuchi todo el tiempo a Carlos Mérida cuando era guatemalteco, que o sea, compartimos cultura maya para empezar, pero era como, no, este es extranjero, pues obviamente tiene que ver con un tema, pues, de envidias o de rechazo a lo otro, etcétera. Y la otra cosa que le hizo mucho bien al mercado del arte en México es que los artistas los coleccionistas de arte que iban a Europa, desde Estados Unidos o Canadá, etcétera, a comprar arte para sus casas o sus colecciones, pues esta gente como súper rica, que fue la que también armó museos en Estados Unidos, como los Rockefeller, pues no pueden ir a Europa, o sea, tienen que salir huyendo, o como el caso de Peggy Guggenheim, que salte, o si no, decir, pues ¿a dónde voy? Y entonces se dieron cuenta que México era un gran lugar para términos de, por así llamarlo, turismo cultural, que de alguna manera a veces sí veo cierto semejanza con lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México, aunque también es distinto, pero sí lo vemos como en temas de mercado de arte y de galerías, etcétera. Y esto permitió que Inés Amor y Carolina, que sabían hablar inglés y que además eran muy buenas en la idea de negocio, pues decir, vamos a venderles a extranjeros. Entonces desde el inicio pusieron publicidad en hoteles o en revistas como la de Francis Store para turistas en inglés, y esto fue muy importante, y lo dice Inés como, no sé si cínico o triste como lo dice, pero es real. Era como las clases altas en México, que son usualmente las que compran arte, no querían comprar a estos monotes monstruosos de Diego, así los llamaban, que les parecían horribles. Que de hecho siempre está como esta anécdota, por ejemplo en San Ildefonso, cuando Orozco se ríe de las señoras copetonas en uno de sus murales, pues eran todas estas clases altas, la burguesía mexicana que estaba infartada con esa representación de personas que no se encajaban en su idea de la belleza y del arte como tiene que ser precioso, que también pues es una mirada muy racista que tenían. Y entonces quienes de alguna manera hicieron que el mercado y el arte mexicano en general se promoviera como se promovió y se sigue promoviendo, y se volviera el hito que fueron los coleccionistas extranjeros. Y eso es triste, pero también es real. O sea, este dicho de nadie es profeta en su tierra, creo que Inés y Carolina se dieron cuenta rápidamente. Pero además se dio otra cosa que es interesante, que es sacar a la galería de la galería, y entonces hacer exposiciones en el Café París, o hacer exposiciones, como dices, en hoteles, y eso les daba mucho más visibilidad, ¿no? Sí, y es que además eran muy movidas. Me gusta mucho, hubo una exposición hasta en Macy's, en el centro comercial de Estados Unidos, en esta tienda departamental, y alguien te diría como, desde una posición quizás snob o muy purista, como, no, o sea, ¿qué haces sacando? O sea, el arte tiene que tener sus espacios. Pero yo como las veo más que, ni siquiera no voy a decir es que buscaban democratizar el arte, esos conceptos que no creo ni siquiera que ellas tuvieran tan frescos o algo así. Más bien creo que se dieron cuenta que era un buen negocio y ellas necesitaban vender. Porque además lo que aprendes o sea, ahorita la galería es una institución muy fuerte, durante muchos años ha sido una institución importantísima, pero los primeros años fue de mucha lucha económica, o sea, tenían muchos problemas para llegar al fin de mes. Y entonces de la necesidad siempre nacen buenas ideas. El hecho de que se movieran tanto, creo que también tiene que ver con la necesidad de ellas de cubrir los gastos por ejemplo, la casa donde inauguran la galería, que era en la oficina del papá, esa casa, como la habían perdido, estaba hipotecada. Carolina la estuvo pagando. Luego van logrando moverse, rentar, etcétera, pero tienen que pagar sueldos, tienen que salir adelante, y creo que estas estrategias que tuvieron también eran estrategias comerciales.
Y lo cual no le quita mérito. No, claro porque que alguien no. muy purista te diría como no, pero para mí me parece sensacional. No, y además, digo, finalmente es algo que con el tiempo hicieron muchos otros, tanto en Estados Unidos como en Europa, sacar al arte de las galerías, ¿no?, para exhibirlo. Y yo creo que una de las cosas que logras bien en el libro y que creo que es muy, muy interesante es esta visión, o sea, esta parte de cómo Inés Amor, Carolina Amor, hicieron cosas que de alguna u otra manera se adelantaron a su tiempo, y lo triste, lo realmente triste es que nadie lo haya reconocido hasta ahora que tú lo pones en un libro, ¿no? Sí, o sea, ha habido reconocimientos leves, digamos así. O sea, por ejemplo, el hecho que la UNAM fundara la cátedra Inés Amor, que justo la funda, y yo estaba escribiendo este libro y me pareció muy curioso. Dije, mira, alguien más. Y está, por ejemplo, el libro Breve Quizona Garduño, por ejemplo. Gente que las menciona, pero no había esta profundización, no sé cómo decirlo, o sea, no había un análisis tan serio de ellas. Creo que sí, esto es un inicio, tiene que ver mucho más. Y creo que tiene que ver con lo poco que se estudia la diplomacia cultural, o sea, la gestión cultural y también la diplomacia cultural, que tiene que ver con no sé, creo que México produce mucho arte maravilloso, pero creo que podríamos haber más historiadoras del arte. O sea, hay muy pocas escuelas que lo hacen. También tiene que ver con la forma en que los modelos educativos han eliminado a las humanidades, por ejemplo, las han restringido mucho, que eso me parece triste y preocupante en el mundo, como se ve muy bien en los avances políticos de la extrema derecha. Y la otra cosa es que la manera en la que aprendimos a hacer historia y historiografiar ha sido muy sesgada, y en ese sentido es hasta hace muy poco, bueno, desde los 70, por ejemplo, las feministas en la academia o en el arte están diciendo ¿dónde están las mujeres artistas? Hay que investigarlas, hay que hablar de ellas, pero sigue siendo limitado. O sea, tú vas a una galería y sigues viendo que la mayoría de las obras expuestas son de hombres, o las que cuestan más son de hombres en este momento, ¿no? Y eso también repercute mucho en la forma en la que escribimos historia, todos estos sesgos de género. Y si yo podría apostar que en cualquier lugar en el que le piques un poquito a los archivos, las manos de las mujeres en las creaciones de esos archivos son muy importantes. O sea, las mujeres se han dedicado por mucho tiempo a cuidar, a hacer estructuras de cuidado, y eso también involucra los archivos y la memoria. Y creo que es tiempo de mirar más a quienes hacen esas cosas, a quienes están haciendo gestión cultural, a quienes están promoviendo a los grandes artistas. ¿Tú dirías que hay un cierto desprecio por la gestión cultural en contra o a favor más bien, o diferente con la crítica? ¿Es más fácil ser crítico de arte que ser un gestor? ¿Más reconocido es ser un crítico? No lo sé, o sea, sobre todo en este momento no lo sé, porque la crítica es insostenible hacer crítica de arte. O sea, tienes en nuestro país dedicarte a hacer crítica de arte económicamente no es muy viable. Obviamente creo que, o sea, pienso mucho ahorita por las épocas en Raquel Tibol o en Nelken, Margarita Nelken. Evidentemente el que sus nombres estuvieran presentes en la prensa, en un momento de prensa escrita, que se compraba prensa y eso permitía ciertos salarios, hace que tengas más repercusión tu personaje público, digamos, y eso de alguna manera es más rentable que cuando haces gestión. Pero de repente también pienso como, o sea, el otro día estaba hablando un poco molesta de Federico Gamboa. Susana Gamboa hizo muchísimo en términos de gestión. Susana Gamboa, como Marina Vázquez lo ha investigado, fue la creadora de la Sociedad de Arte Moderno. Y bueno, además de que el esposo me voy a referir a él como el esposo de Susana, que se apellidaba Estelle, por cierto. Susana, me costó mucho trabajo encontrar su apellido antes de casada, eso es otro tema cuando escribimos historia. El esposo de Susana, además de que a mí me parece problemático por ciertas personas a las que no dejó subirse a barcos
durante el exilio, porque no comulgaba con el pensamiento anarquista, por ejemplo, en España. Este cuate sin duda hizo muchísima chamba, muy importante, etcétera, pero su esposa también, y quien tiene un busto en Chapultepec, todo empezó porque está en Chapultepec hablando mal de Gamboa, es él. Y le decía a mi amigo, si Inés Amor hubiera sido hombre, tendría un busto aquí, y uno enfrente al Museo de Arte Moderno, y habría un billete de lotería con su cara seguramente, porque de ese tamaño fue. Entonces, no sé si hay un desprecio de la gestión, yo más bien diría que son cosas muy distintas, la gestión y la crítica, y dependiendo la época, la posibilidad de vivir de ella o no. Ahorita mismo yo no sé, la gente que vive de hacer crítica del arte no la conozco, o sea, vive de sus becas o de su chamba y además hace crítica, pero no conozco a alguien que solo viva de eso. Ok. Ahora, una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial, una vez que las aguas empiezan a estabilizarse en todos los mercados del arte, ¿cómo funciona la gestión de Inés en la galería y cómo crece o se mantiene la galería con su fuerza? Ya había una consolidación importante para los 40 que creo que tiene que ver con, por ejemplo, que es donde cierro además, o sea, el libro empieza en el 35, bueno, un poquito antes, y cierro en los 40 porque no me iba a dar tiempo y porque además hay que elegir, ¿no? O sea, periodos. Pero lo que pasa en los 40, que creo que fue muy importante, que ayudó mucho a cierta consolidación, es que está Roosevelt con las políticas del buen vecino, porque se dan cuenta que necesitan meterse en términos de política cultural para promover ciertas imágenes de Estados Unidos y también para tener aliados en Latinoamérica, como una especie de confrontación o un muro en contra de el pensamiento que digamos que está en contra de las lógicas de Estados Unidos, por decirlo así, y obviamente terror al comunismo, etcétera. Bueno, no vamos a platicar de eso, pero eso permite que el arte mexicano, con las exposiciones que hubo en Estados Unidos, ya tenga un mercado fuerte, que sigue creciendo. Y al mismo tiempo las instituciones mexicanas se empiezan a dar cuenta de la importancia de seguir hacer creciendo esta producción, este mercado, y ves las escuelas de arte de la Ciudad de México particularmente cómo empiezan, bueno, ya eran fuertes, pero se vuelven instituciones mucho más poderosas, por alguna forma decirlo, pero también al mismo tiempo te das cuenta que sigue siendo muy relegado el papel de las mujeres en el arte. Entonces, esfuerzos creo que son muy importantes, como el de la galería, de abrirle espacios a cualquier artista que valga la pena, digamos, exponer. Siguen siendo importantes en esa época. Pues, digamos, en los 50 es cuando ves exposiciones como de Leonora Carrington en la Galería de Arte Mexicano, o de Alice Raón, que ella, por ejemplo, Alice Raón, que también firmaba antes como Alice Palen, toca ambas, ves expos de ella en la galería y luego ves que se la llevan a la galería de Peggy Guggenheim en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, están estos esfuerzos que me parecen importantes y que también sirven para seguir consolidando el arte en México, pero también, solo señalarlo una vez más, sigue siendo un momento en el que las mujeres artistas tienen que seguir buscando espacios con mucho esfuerzo. Ahora, como dices, termina el libro la década de los 40, pero obviamente la función de Inés Amor no terminó ahí, sino hasta el día de su muerte, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el gran legado de Inés Amor después con la galería? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que muchos artistas que ahora nos damos cuenta de la importancia que tienen, no los hubiéramos descubierto probablemente. Pienso en Carlos Mérida, pienso en Alice Raón, pienso en Leonora Carrington, pienso en Angelina Belov, Günter Guerzo, que además Günter Guerzo había nacido aquí, pero como tenía papás extranjeros y nombres extranjeros, le cerraban las puertas.
y María Izquierdo también, por ejemplo, María Izquierdo, que hacía crítica y pintura, o sea, eso me encanta, era artista y crítica de arte. Al final creo que se pelea con Inés, pero en sus artículos decía, sin Inés no se hubiera profesionalizado así las galerías. Yo creo que eso, la profesionalización y la posibilidad de abrir los espacios a otros artistas, a otras artistas que nos enseñan otras maneras de ver. Y ya esto es como echarle sal a la herida. ¿No crees que hoy que tenemos esta concepción tan maniqueísta de que solamente Frida Kahlo es la gran artista mexicana, sería el momento de recuperar a muchas de las artistas mexicanas que exhibían en la galería? Tú hablas de, se me va el nombre, Costa, el apellido, Olga Costa. De Olga Costa. Antes pensaba en la recuperación, pero ahora más bien no lo veo como una especie de integración, y realmente esa galería en términos de arte es como una fiesta. O sea, entonces no, por ejemplo, mucha gente le tira mucha tirria a Frida Kahlo. A mí me parece Frida Kahlo un sujeto maravilloso, que aparte era un actor político en un momento que las mujeres no podían votar. O sea, Frida me parece brillante en muchos aspectos, y habla de aborto y habla de mil cosas. Pero entonces no es como irnos en contra de Frida, sino decir, está Frida, y también está Remedios Varo, y también está Olga Costa, y también está María Izquierdo. O sea, en lugar de pensar que tiene mucho que ver con las lógicas patriarcales de competencia entre mujeres, que solamente hay un puesto, porque realmente solamente hay tan poquitas oportunidades, que es como solo hay una, y solo decir no, o sea, hay muchas, abramos oportunidades para aprender de más y ver más cosas, y eso me parece que eso tiene que ser el futuro, digamos, y no solamente pensando en términos de género, mujeres, hombres. También pienso que se tiene que abrir los espacios, las galerías, a muchos tipos de expresiones de personas de distintos espacios, que vengan de otras familias y de otras ciudades y de otros contextos, y no solamente pues ciertas burguesías de la Ciudad de México que se reproducen y tienen carreras un poco nepotistas. Un poco nepotistas y bueno. ¿Tú estás consciente de que tu libro es un éxito? No. De que hoy solamente tenemos uno aquí. ¿De verdad? Sí, ese, y no es de aquí, es mío. No tenía ni idea. Pensé que no era tan... Es que mis otros libros han sido como en estos editoriales enormes, entonces yo quería apostarle a una editorial pequeña por salud mental. No, bueno, me parece importante, y yo pensé que iba a venderse un poquitito. No. Qué bueno. Ya no, ya se vendió. Pues cómprenlo, síganlo comprando. Entonces, yo sí quiero recomendarles que lo compren, que lo lean, porque realmente es un libro. Yo sé que siempre termino diciendo lo mismo, pero en esta ocasión sí creo que es un libro que vale mucho la pena leerse, que conocer a Inés Amor y a la Galería de Arte Mexicano es muy importante si les interesan los temas artísticos de este país, y conocer a otra gama de artistas que estaban vivos y trabajando a todo lo que daban en la década de los 30, de los 40. Y el esfuerzo de Heréndira vale la pena, y vale la pena leerlo, así que vengan por ellos. Heréndira, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Estoy en todas partes como @heredervez, pero ya casi no uso Twitter porque es un lugar espantoso, entonces estoy más como en Blue Sky, y subo muchas cosas en Instagram. Y sigan @archivogam, que es la cuenta del archivo de la Galería de Arte Mexicano, que yo la llevo porque me dieron chance en la galería. Eso es otra cosa que quiero decir. Este libro hubiera sido imposible sin personas como Karen Cordero, que me apoyó tanto, Minero Anguiano, Marina Vázquez, y particularmente la Galería de Arte Mexicano, Mariana y Juan, que han sido unos ángeles, realmente me han ayudado muchísimo. Pues ya saben, sigan a Heréndira. Esperaremos el siguiente libro de la saga de las Amor. Ay, sí. Pero denme chance. O una beca, lo que quieran. Pero además tendrías que contar el cierre de la vida de Inés también.
Sí, qué triste. Sí, me da melancolía, pero eso es muy interesante. Hasta sus últimos días estuvo ahí chambeándole y por eso el título del libro de Ana Garduño de La Galería Soy Yo, porque ella realmente sostuvo muchísimo. Y lo lindo también es que las nuevas generaciones la tienen y la galería sigue siendo un espacio muy interesante. Ok, entonces ya tienen muchos pretextos para ir a conocer la galería, ya tienen muchos pretextos para leer el libro. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me niego a decirle ex, como @cernícalo, también me encuentran en Blue Sky, y les recuerdo el proyecto que tenemos en Bonilla Distribución y Edición, que es Artefacto de Letras. En Artefacto de Letras escriben muchos de los autores de Bonilla y muchos autores que no pertenecen a la casa. Tenemos nuestro propio sitio, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro Instagram, nuestro TikTok, y próximamente tendremos también nuestros podcasts, todo bajo la firma o la marca de Artefacto de Letras. Muchas gracias a Yaroslava Aceves, como siempre, por la producción, y nos vemos la próxima vez en una de estas pláticas aquí en la librería Bonilla. Heréndira, muchísimas gracias. Gusto en tenerte con nosotros. Muchas gracias.